Hola, mi nombre es David Horta y en este mensaje hablaré acerca de la importancia de la predicación de la sana doctrina y de la predicación expositiva. Ahora, es importante entender que la predicación cristiana constituye un acto teológico y pastoral que se encuentra bajo la autoridad suprema de la palabra de Dios. No se trata de exponer opiniones personales ni de un ejercicio retórico orientado al impacto emocional, sino de la proclamación fiel de la revelación de Dios en las Escrituras. Por esta razón, la sana doctrina, desde los tiempos apostólicos, es un elemento y nos han enseñado que es un elemento esencial y fundamental para la vida y la salud de la iglesia. El apóstol Pablo exhorta a Timoteo en su segunda carta, capítulo 4, versículo 2, y lo exhorta con notable claridad con respecto a este tema. El apóstol Pablo le escribe lo siguiente, dice: predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. En esta exhortación vemos no solo el énfasis en la importancia de la centralidad de la palabra, sino también de la responsabilidad del ministro de transmitir con fidelidad la doctrina que se le ha enseñado, aun cuando el contexto cultural sea contrario o adverso. Fiel a la misma carta que el apóstol le escribe a Timoteo, Pablo nos advierte que llegará un tiempo donde muchos no soportarán la sana doctrina y buscarán maestros que, en otras palabras, les endulcen los oídos a sus propios deseos. Esta advertencia revela que la predicación fiel no siempre será aceptada, pero sí es necesaria. La sana doctrina no se define por su aceptación en la sociedad, sino por su conformidad con la revelación divina. Es en este aspecto que nosotros tenemos la responsabilidad de mantenernos fiel a la palabra de Dios, aun cuando no sea aceptado, o en términos o en palabras más modernas, aun cuando no sea políticamente aceptado. En este sentido, la predicación expositiva se nos presenta como el método o el medio más adecuado para preservar y comunicar la sana doctrina. La predicación expositiva consiste en exponer el significado original del texto bíblico, respetando contextos históricos, literarios y teológicos. También busca aplicar legítimamente estas verdades en la vida del creyente. En este modelo, la autoridad no radica en el predicador, sino en la misma palabra de Dios. Y esto se me hace relevante para el tiempo que vivimos, tiempos donde el hombre ha formado y ha ocupado el lugar de la palabra de Dios dentro de nuestras congregaciones, y donde ministerios se forman en torno al rostro del hombre y no en torno a la revelación de la palabra de Dios. Eh, Uno de los primeros casos que vemos en la Biblia acerca de la predicación expositiva la encontramos en Nehemías 8, específicamente en Nehemías 8:8, donde Esdras y los levitas leían la ley de Dios claramente y explicaban su sentido eh, con determinación y con fidelidad al texto. Y esto produjo un entendimiento, arrepentimiento y renovación espiritual en el pueblo, demostrando el poder de transformación que la palabra de Dios correctamente expuesta puede generar en los corazones de quien la escucha. La preocupación por la fidelidad a la doctrina no es algo que vemos únicamente en el Nuevo Testamento o en algunas partes del Antiguo, sino que los padres de la iglesia también reconocían la importancia de la correcta explicación de la palabra de Dios
para mantener comunidades sanas y fuertes espiritualmente. Agustín de Hipona afirma que el propósito de la interpretación de la escritura es descubrir su verdadero significado y sentido para la edificación de la iglesia y no imponer ideas ajenas al texto. Desde una perspectiva pastoral, la predicación expositiva cumple varias funciones esenciales. Formar a creyentes maduros que puedan discernir entre la verdad y el error. Y considero que esta es una de las grandes virtudes que como hijos de Dios podemos adquirir mediante la correcta alimentación de la palabra de Dios. Poder discernir, que esa es la obra del Espíritu en nosotros cuando hemos sido alimentados correctamente con palabras no adulteradas. El autor de Hebreos lamenta que algunos creyentes, faltos de enseñanza sólida, tengan que seguir dependiendo de leche espiritual en lugar de alimento sólido. Y eso sucede mucho hoy en día, donde iglesias se han llenado, pero desgraciadamente pocos pueden mantenerse firmes en sus creencias porque en términos burdos hemos estado alimentados con alimento, valga la redundancia, de mantenimiento y no de crecimiento. Y creo que esto ha debilitado la fuerza de nuestra fe como creyentes al mantenernos dentro de entornos cristianos, pero no haber realmente aceptado el crecimiento de Cristo en nuestro corazón a través de la correcta enseñanza de la sana doctrina. Asimismo, cuando hablamos sobre predicación expositiva, lo que estamos haciendo es proteger a la iglesia de depender de la persona del predicador y poner nuestros ojos en la centralidad de la atención de la palabra de Dios en nuestros servicios dominicales. De tal forma, podríamos mantener nuestras iglesias blindadas ante el error humano. Por eso el apóstol Pablo es muy enfático en sus siguientes palabras al enseñarnos que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. En conclusión, predicar la sana doctrina mediante la exposición fiel de la escritura no es una opción secundaria, sino una responsabilidad central del ministerio cristiano. Al hacerlo, la iglesia permanece anclada a la verdad revelada y honramos la herencia histórica que tenemos como iglesia. A su vez, glorificamos a nuestro Padre mediante la proclamación fiel y transformadora de su palabra. Así que con esto sobre la mesa, me gustaría que pudieras meditar qué tanto has profundizado en la palabra de Dios y qué tanto sientes la responsabilidad de transmitirla de manera fiel al texto, con una exégesis correcta y con un espíritu correcto. Muchas gracias.